El Salmón Cultural. A contracorriente de la cultura, literatura, arte, música, lectura y mucho más. Una producción de El Gaviero Editor. Hola amigos salmonistas, tengan ustedes una calurosa bienvenida llena de amor y gratitud. El día de hoy tendremos en el Salmón Cultural muchos temas de interés. Quédate aquí, no te los pierdas. Quise amarte una vez y yo temía que al amarte de mí te separaras, que sin pena ni gloria me dejaras. Con un clásico adiós de cortesía, con un clásico adiós de cortesía, que a distintos amores te entregaras en un gesto de infante rebeldía, y se quedara la ternura mía cual lámpara sin luz que iluminara, cual lámpara sin luz que iluminará. Esa vez ya pasó la fe nacida en tantas horas que vivimos juntos, horas de dicha y pena compartidas, le han dado a nuestras almas la certeza de que estamos unidos por la vida en un acto feliz y en la tristeza, de que estamos unidos por la vida en un acto feliz y en la tristeza. Hola amigos, soy Carlos Mario Garcés Toro. Continuando con la serie de una sociedad vacía en la era del desencanto, hoy vamos a hablar de los más media, o lo que muchos han dado en llamar la sociedad del espectáculo, la civilización del espectáculo, otros la era del vacío como Lipovetsky, o también la sociedad líquida, o todo lo sólido se desvanece. Hacia la década del 30 del siglo pasado, el gran pensador español Ortega y Gasset
en su obra La rebelión de las masas, cuenta o te hace al devenir de aquellos hombres o de aquella sociedad a la que él denomina el hombre masa, y cómo ese hombre masa lentamente va a ir escalando en toda la jerarquía social. Pero hagámonos una reflexión en torno a lo que ha buscado cada sociedad en su momento determinado, con su sistema imperante, de hallar o encontrar un determinado individuo. Si hiciéramos una retrospectiva histórica, nos iríamos hasta Grecia, principalmente en las ciudades de Esparta y Atenas. En Esparta buscaban como ideal un hombre dedicado básicamente al servicio de la milicia o de ser un militar. En cambio, en Atenas, la ciudad inteligente, se buscaba formar un hombre dedicado a la ciencia y a la filosofía. En cambio, en la Edad Media ya encontramos básicamente que se buscaba un hombre dedicado a la búsqueda de Dios, un hombre religioso. Imperaba entonces ese teocentrismo. Ya en el Renacimiento encontramos que se buscaba un hombre integral, y vemos cómo fue maravilloso esta época de la humanidad, en donde aparecen los Da Vinci, los Miguel Ángel, aparece toda esta playa de hombres integrales, Lorenzo Bernini, los Médicis, en fin, toda esta cantidad de individuos integrales que dio la humanidad. Luego ya entonces entramos en materia y entramos en un terreno actual. ¿Qué busca formar hoy la sociedad actual, la sociedad hoy imperante con su nuevo paradigma cultural? Pues básicamente creemos que busca formar un hombre al que algunos les han dado el calificativo de los hombres plásticos, otros los llaman los idiotas e imbéciles, yo los llamo los vacíos y ruidosos, los que han huido de sí mismos, o aquellos que entran en una onda de un automatismo realmente que conmueve, en un yoísmo, en ese yo, que solo busca entonces escalar posición. Y ahí entra lo que decía Ortega y Gasset, cómo estos individuos llegarán a asumir y a tener el poder y se jactarán de la vulgaridad, se jactarán del sinsentido, se jactarán de la ordinariez, de la frivolidad, y no les importará en absoluto caer en este tipo de situaciones. Recuerda uno al expresidente de la República Checa, Václav Klaus, cómo dice que hoy estamos frente al hombre especialista, un especialista tonto, lo llama más concretamente Václav Klaus, donde dice que ellos han filtrado toda la escala social, inclusive académicos, magíster, con doctorado, que saben básicamente de la vida a partir del prefijo bio, un conocimiento de la vida biológica, pero realmente se desconoce la vida con V, esa sintaxis de vida, esa prosodia de vida. Realmente hoy el yoísta, ese que huye de sí mismo, ese vacío y ruidoso, hoy infortunadamente está en la política, en la industria, en la educación, en el arte, en todos los frentes. Solo buscan ser distinguidos en el círculo de la masa. Nos vemos en una próxima ocasión. Hola, ¿qué tal amigos salmonistas? Bienvenidos a esta nueva sección de Correo Ambiental.
En un capítulo anterior le mostramos el mundo grandioso y maravilloso de los pájaros. El día de hoy nuestro amigo escritor, poeta y ecologista Faber Cuervo nos quiso compartir un hermoso video del túnel verde del municipio de Envigado, en donde nos enseñan por qué no debemos talar los árboles. Espero que les encante igual que a mí y aprendamos a cuidar la naturaleza. No olvides que si tienes algo lindo para compartirlo, puedes hacerlo por medio de nuestro correo electrónico elgavieroperiodicoliterario@gmail.com. No olvides tampoco seguirnos en nuestra página de Instagram @elgavieroperiódico. Hasta la próxima, amigos. Decir medio ambiente es reconocer de modo inconsciente que hemos aniquilado la otra mitad, es decir, el otro medio ambiente. Somos asesinos ecológicos en serie. Hemos derribado más de la mitad de los bosques y los árboles que había en la tierra en tiempos primitivos. Hemos contaminado más de la mitad de los mares y los ríos. Hemos diezmado las especies animales con nuestra inteligencia. Miren estos árboles, quedaron mutilados a principio de año cuando pretendieron talarlos para abrir una nueva vía a autos particulares. Pero la comunidad no lo permitió, en especial las mujeres activistas aquí en el sector del túnel verde en Envigado. Dicen que pueden reemplazar cada uno de estos árboles talados con 3 nuevos por cada uno, pero esto es un sofisma de extracción porque no hay donde sembrar en la ciudad, todo está completamente obstruido por infraestructura, asfalto y cemento. Y por otro lado, ni siquiera 100 árboles reemplazan los beneficios ambientales que nos producen estos que ya tenemos. Esto es un abrebocas a un conversatorio que tendremos en el Salmón Cultural, el análisis a contracorriente. Cordialmente invitados. Hola, cordial saludo. Últimamente me he venido preguntando qué ha pasado con el folclore colombiano. Folclore colombiano, una palabra que significa folk, pueblo, lore, saber, y digamos que es la mejor ciencia del encuentro de los 3 mundos en América Latina. El mejor espacio de encuentro de las 3 culturas en Colombia. Nuestra cultura aborigen, nuestra cultura negra y nuestra cultura española. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué lo hemos olvidado? ¿Por qué hay cierto interés hoy en unas voces de artistas y hacer un recorrido por todo Colombia en la recuperación de ciertas manifestaciones artísticas? Vale la pena, lo aplaudo. Pero nosotros de la educación, desde la educación, ¿por qué no le hemos dado esa apuesta al mismo? Sí, nosotros deberíamos incluir el folclore colombiano como una de las manifestaciones artísticas fundamentales en el tema de la identidad de lo que somos como pueblo. Hablar de folclore es hablar de 4 grandes disciplinas de un gran árbol. El folclore coreográfico, donde se manifiestan todos los temas de las danzas, de los atuendos. 2, el folclore musical, donde hablaremos de instrumentos. 3, el folclore demosófico, donde hablemos de la vivienda, de la artesanía, de los mitos, de la medicina. El folclore literario, donde podremos hablar de las coplas, los cuentos, las narraciones. ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué lo hemos olvidado? Hoy me quiero referir desde el tema de educación, inclusión y folclore al folclore coreográfico.
La zona andina se caracteriza con una danza especial de este folclore, de esta manifestación, y es el bambuco. El bambuco, digamos que es la danza madre, de ahí para abajo hay otras cantidades de otras danzas que las podremos compartir: pasillos, guabinas, torbellinos, sanjuaneros. La zona atlántica, la cumbia, es como la danza madre. De allí se derivan los mapalés, de allí se derivan los bullerengues, de allí también se derivan los toros y los grandes fandangos. De los tonos orientales, el joropo, como danza principal y danza imponente en la frontera colombo-venezolana y en la zona Pacífico, toda esa riqueza afro, toda esa riqueza de la alegría que nos dejan y que está presente allí desde Guapi, con la danza principal que es el curulao, de la cual salen los hermanitos, los abusados, los lumpies, las caderonas y muchas otras danzas más. Bueno, para el Salón Cultural, este es un pequeño abreboca de las manifestaciones artísticas desde el folclore colombiano que tenemos como país. Haremos todo lo posible desde este espacio de educación, inclusión y folclore, de ir abriendo mayor apertura en cada una de las ramas del folclore. Hoy nos acompaña el folclore coreográfico con sus 4 danzas básicas de esta gran Colombia. En el próximo salón hablaremos de el folclore musical, el folclore demosófico o el folclore literario. Es un placer tener la posibilidad de compartir con ustedes una gran experiencia del folclore colombiano que me ha marcado la vida, y que hoy me pregunto qué nos ha pasado como país para no tener una apropiación del mismo, desde las formaciones preescolar, primarias, bachilleratos, y por qué la universidad, porque no hemos creado una formación desde la Facultad de Antropología para tener una mirada mucho más interna de lo que somos como país, y que estas manifestaciones artísticas desde el gran brazo del folclore con sus 4 grandes ramas nos permita encontrarnos de lo que somos y lo que muchas veces hemos dejado de ser. Buenos vientos para el Salón. Hola amigos, soy Carlos Mario Garcés Toro. Bienvenidos a esta sección de cartografía poética. Hemos querido unirnos este mes al aniversario de Jorge Luis Borges. Se cumplen 121 años de su nacimiento. Jorge Luis Borges es uno de los más grandes escritores de lengua castellana, si no el más, solo superado por un libro, El Quijote. Hoy tendremos la grata compañía del escritor y docente Mauricio Montoya, con el que entablaremos un conversatorio muy ameno sobre la vida, la obra y los libros de Borges. Una obra poética, llena de magia, llena de asombro, que realmente maravilla por sus giros insospechados. Bienvenidos pues a esta sección de cartografía poética. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al escritor y docente de la Universidad Pontificia Bolivariana y de la AFID, Mauricio Montoya, con quien tendremos el gusto de conversar sobre un personaje que en este mes se cumplen 121 años de su nacimiento. Nos estamos refiriendo a ese Borges, a ese gran escritor argentino, a ese latinoamericano universal de las letras y de las ideas. Mauro, bienvenido a tu programa, El Salmón Cultural, a contracorriente de la cultura. ¿Qué piensas tú de Borges y de su obra, Mauro? Bueno, Carlos, muchas gracias, hermano. Muchas gracias al Salmón Cultural, a ustedes por siempre tener presente las voces nuestras y de muchos otros
gracias por esta invitación. Y no, hombre, yo creo que estamos frente a un gigante de la literatura. Cualquier persona que se haya acercado al pensamiento, a la poesía, al cuento de Borges, pues seguramente no puede pasar indiferente por su obra, y esto pues es algo, diría yo, una verdad de puño, una verdad a pulso. Como te lo he dicho, Carlos, pues yo he sido un cercano al cuento más que a la poesía, y eso de alguna manera le ha permitido a uno no solo conocer otras facetas de Borges, sino otros autores. Yo recuerdo mucho una sentencia muy famosa de Borges, que era que no lo enorgullecían las páginas que había escrito, sino todas las que habían leído, y eso me parece muy interesante porque en realidad es esa riqueza que uno tiene, que se nutre, que le permite luego decir cosas, y yo creo pues que Borges lo logró con lejos de todos los muchos otros. Entonces está, podríamos decir, en el Olimpo, y seguramente, como él lo dijera, pues si existiera el cielo o el más allá, este tendría que ser una biblioteca, pues seguramente si así existe allá lo estará disfrutando. De Borges podemos decir, Mauro, queridos oyentes y quienes nos están viendo, Borges nace en el año 1899, muere en Ginebra en 1986. Podríamos hacer una retrospectiva del Borges joven. En la época más o menos de la Primera Guerra Mundial, 1914-1915, viajan a Europa. Allí tienen una estadía en España, donde él conoce inicialmente a uno de sus grandes maestros, que sería Cansino Ances, este español de origen judío, que tradujo el Corán y tradujo ese maravilloso libro que es Las Mil y una Noche, que influiría tanto en Borges. A su regreso de Europa, Borges entonces funda con otros escritores argentinos el ultraísmo, donde van a decantar en la metáfora. Luego él mismo abjura de esto y ya hacia 1924-25 publica de su propio bolsillo un libro espléndido, un libro hermoso, Fervor de Buenos Aires, que tiene un poema que a mí me fascina, que se llama Amanecer. Publica entonces luego Cuadernos San Martín y Luna Enfrente, más o menos hasta el 29. Luego se demoraría 30 años, Mauro, en escribir poesía, y por ahí en la década del 60 aparece un libro bellísimo donde Borges retoma el tema ya poético después de haber trasegado por el cuento, de haber trasegado también en un género maravilloso como es el prólogo. Alberto Manguel, quien fuera escribano de Borges, y su lector, decía que no había conocido un lector como Borges. Quizá de allí esa expresión tan bella, yo que me figuraba el paraíso bajo una especie de biblioteca, ¿cierto? Un hombre libresco, un hombre de libros. Su biblioteca personal, que fue este proyecto editorial, la pretensión eran los 100 mejores libros para Borges. Solo alcanzaron a publicar 78, pero uno allí encuentra toda una variedad de temas, desde lo filosófico, el tiempo, los evangelios apócrifos, las religiones, el cuento, la novela. Y qué cosa más curiosa, Mauro, Borges nunca escribió novelas, pero háblanos del cuento. ¿Cómo ves tú al Borges cuentista? Bueno, Carlos, para mí ha sido un acercamiento muy bello al cuento, y yo quisiera empezar como con una serie de ideas alrededor de eso, que digamos no son mías, son de lecturas de otros que también se han acercado a Borges, y que en conversaciones con ellos, también participando en clases con ellos, para mí ha sido muy interesante.
Una profesora que tuve en la universidad, yo no soy de literatura, pero en los cursos que uno tomaba como optativos, tuve una profesora muy bella, la profesora Inés Posada, que tal vez ustedes seguramente conocen, Sí, por una supuesto. gran mujer, pues, y sus textos maravillosos. Y entre las conversaciones, cuando hablábamos, ella era más de la línea poética, nosotros, digo nosotros porque habíamos una serie de amigos que nos gustaba más el cuento, hablábamos mucho con ella sobre ese tema y concluíamos cosas muy bellas, como en que en la cuentística de Borges o en la figura del cuento de Borges hay una idea que es muy clásica del cuento tradicional, que es el final cerrado, ¿no? Un final contundente, un final que algunos podrían llamar elegante e incluso un final puntual, y que a pesar de ser tradicional y clásico de los finales, era un final que en muchas ocasiones es sorpresivo. Pues para muchos leer cuentos como Funes el Memorioso, por ejemplo, Las Ruinas Circulares, uno va caminando por el cuento y al final encuentra eso. Es un cuento circular, es un cuento completo, es un cuento contundente, pero que tiene un final sorpresivo. Y además, pues hay una multiplicidad de imágenes en esos cuentos que a uno lo llevan a moverse no solamente por escenarios amplios, sino también por los escenarios bonaerenses, por los escenarios gauchos, por ejemplo, que le permiten a uno también un poco acercarse a la cultura argentina, que yo creo que esa es otra realidad del cuento, ¿cierto? Porque tiene su nivel y su matiz de ficción, pero también tiene su particularidad en un contexto que era claramente el contexto argentino. Pero a mí me gusta mucho, y ahorita lo decías, sobre todo las lecturas de Borges. Hay una entrevista que le hacen a Borges sobre diferentes temas y a mí me gusta mucho lo que él dice sobre las enciclopedias, porque a mi modo de ver, que él fue un gran lector de enciclopedias, yo creo que la enciclopedia fue un elemento que le pudo haber dado algún cierto matiz para también sus cuentos. Y quiero leer este fragmento donde él se refiere a las enciclopedias y creo que puede decir mucho más de lo que yo pueda decir. Dice Borges: yo siempre he sido un lector de enciclopedias. Creo que es uno de los géneros literarios que prefiero, porque de algún modo ofrece todo de manera sorprendente. Recuerdo que solía concurrir a la Biblioteca Nacional con mi padre. Yo era demasiado tímido para pedir un libro, entonces sacaba un volumen de los anaqueles, lo abría y leía. Encontré una vieja edición de la Biblioteca Británica, una edición muy superior a las actuales, ya que estaba concebida como libro de lectura y no de consulta. Era una serie de largas monografías. Recuerdo que una noche especialmente afortunada, en la que busqué el volumen que corresponde a D.L. y leí un artículo sobre los druidas, antiguos sacerdotes de los celtas que creían, según César, en la transmigración. Luego pensé en un rasgo no indigno de Kafka. Dios sabe que esos drusos son muy pocos, que los asedian sus vecinos, pero al mismo tiempo creen que hay una vasta población de drusos en la China y creen, como los druidas, en la transmigración. Eso lo encontré en aquella edición, creo que del año 1910 y luego en la del 1911, pero luego no encontré nuevamente ese párrafo, que posiblemente, tal vez soñé, aunque creo recordar aún la frase de los drusos chinos y un artículo sobre Dryden que habla de toda la triste verdad del infierno, sobre el cual ha escrito un excelente libro, el poeta Eliot. Eso me fue dado en una noche. Pues hombre, yo creo que si uno lee ese fragmento de esa entrevista, que es mucho más larga, pues hombre, uno no tiene que entender que incluso las mismas entrevistas que daba Borges daban sobre todo para construir un cuento, un relato breve, una minificción, incluso eso podría ser en sí mismo un aforismo. Yo creo que en esas respuestas Borges da muchas particularidades. Y quiero cerrar esta pregunta que me haces diciendo también algo que a mí me ha llamado mucho la atención. El primer libro al que yo me acerqué a pensar la cuentística, no de Borges, sino de por qué, por ejemplo, Borges hacía eso, fue la antología que él hizo de la literatura fantástica, que la hizo pues nada más y nada menos que con Adolfo Bioy Casares y con Silvina Ocampo. Y es una
una antología donde donde ellos recogen una variedad de relatos que luego ya los estudiosos, pues que son más expertos en Borges, van a empezar a decir, bueno, ¿por qué Borges recurre a estos temas o por qué ellos recurren a estos temas? Hace poco hablábamos en uno de nuestros programas de literatura brevísimo de la importancia, por ejemplo, de Borges y el haiku, y cómo Borges también incluye mucho de la literatura oriental y la literatura japonesa en su obra de cuento, pero también de poesía. Entonces yo creo que ahí, en esa entrevista y en estas vagas ideas que te menciono, yo creo que está para mí un poco la idea del cuento de Borges, y ahorita podríamos pensar en algunas otras ideas, incluso en algunos temas, que ya lo mencionabas tú, filosóficos, que uno encuentra en una figura como Borges. Para mí, por ejemplo, uno que es en los que más trabajo, que hace parte de mi formación, que es la memoria como memoria en lucha con la historia. Pensar también en un fragmento de una entrevista que un escritor argentino que se llama Esteban Pejković le hace en el año 81 a Borges, y en la que hablan de muchas cosas, y me llama mucho la atención un apartado donde hablan de los pecados capitales. La entrevista es demasiado larga, pues porque hablan de todos los pecados capitales, pero yo quisiera leerles un fragmento que a mí me parece muy llamativo, sobre todo porque yo siento que ahí también hay una influencia de la cuentística de Borges después, pero también en esa misma medida. Le pregunta Pejković, ¿usted qué opina, Borges, de los famosos pecados capitales? Dice Borges, Stevenson decía que los 7 pecados capitales eran uno solo, la crueldad, el pecado contra el Espíritu Santo. Los demás no tienen importancia. Sin embargo, la crueldad no está entre los 7, y sí la pereza. ¿Cómo le va a usted con eso? Lo interpelaba Pejković. Y él decía, yo creo que he trabajado tanto porque soy muy haragán. ¿Y cómo le va con la envidia? Le preguntaba Pejković. No, nunca. Por ejemplo, he estado enamorado y he sabido que otra persona amaba a la misma mujer que yo. Y yo pensaba, en fin, esto nos une. Los dos nos damos cuenta de que esta mujer es admirable y él debe sentir amistad por mí y yo sentir amistad por él. La idea de la rivalidad, de los celos, de la envidia es horrible. Pero fíjese que cuando he confesado esto, me han dicho que no, que es un bizantinismo, que es una paradoja, que eso no puede ser. A mí me parece una belleza, le dice Pejković. ¿Cómo dice? Responde Borges. Usted es la primera persona que no se escandaliza. Me alegra, ¿sabe? Porque si yo quiero a una mujer y otro hombre la quiere también, quiere decir que nos parecemos de algún modo, ¿no? Nos encontramos en lo mismo. Es como si alguien dijera que le gusta el álgebra, pues a mí también, o la literatura, y a mí también, fulana de tal, a mí también. Eso nos une. Yo creo y pienso así. Tomo 2 o 3 cositas tuyas allí. En cuanto a esos pecados capitales, hay un texto de Borges, unas líneas muy bellas que dice, he cometido el peor de los pecados, he sido un hombre infeliz, me persigue la sombra de un desdichado. ¿Qué tal si despedimos el programa, la sección cartografía poética, y nos lees un fragmentico o nos despides con algo sobre Borges y yo termino con un fragmento de otro poema de los dones? Bueno, perfecto. Voy a leer algo también acá de esa entrevista que le hiciesen a Borges sobre el cuento y que hablaron de muchos temas, y uno de ellos fue el tema del enamoramiento. Entonces dice Borges, entonces, ¿qué es estar enamorado? Estar enamorado es percibir lo único que hay en cada persona, eso único que no puede comunicarse salvo por medio de hipérboles o de metáforas. Entonces, ¿por qué no suponer que esa mujer, un poco ridícula para todos, poco ridícula para quien está enamorado de ella, esa mujer muere? Y luego tenemos el velorio. Yo elegí el lugar del velorio, elegí la esquina, pensé en la iglesia de la Concepción, una iglesia no demasiado famosa ni demasiado patética, y luego al hombre que después del velorio va a tomar un guindado a un almacén, paga, en el cambio le dan una moneda y él distingue enseguida que hay algo en ella. Hice que fuera una rayada para distinguirla de otras. Él ve la moneda, está muy emocionado por la muerte de la mujer, pero al verla ya empieza a olvidarse de ello, empieza a pensar en la moneda.
ya tenemos el objeto mágico para el cuento. Luego vienen los subterfugios del narrador para librarse de esa que él sabe que es una obsesión. Hay diversos subterfugios. Uno de ellos es perder la moneda. La lleva, entonces, a otro almacén que queda un poco lejos. La entrega en el cambio. Trata de no fijarse en qué esquina está ese almacén, pero eso no sirve para nada porque él sigue pensando más que en la mujer, en la moneda. Muchas gracias, Mauro. Y continuando con la lectura, ¿qué tal si leemos un fragmento de otro poema de los dones? Dice así: gracias quiero dar al divino laberinto de los efectos y de las causas, por la diversidad de las criaturas que forman este singular universo, por la razón que no cesará de soñar con un plano del laberinto, por el rostro de Helena y la perseverancia de Ulises, por el amor que nos deja ver a los otros como los ve la divinidad, por el firme diamante y el agua suelta, por el álgebra, palacio de precisos cristales, por las místicas monedas del ángel Silesio, por Schopenhauer, que acaso descifró el universo. Mauro, gracias a ti por compartirnos este bello momento sobre este grandioso hombre como es Jorge Luis Borges, su obra, sus libros. Gracias por estar acompañándonos acá en Cartografía Poética. Y despide tú el programa entonces, Mauro. No, Carlos, muchas gracias a vos, hermano, gracias a la gente del Salmón Literario, a ustedes en esta sección tan maravillosa. Bueno, me tomo también el atrevimiento de utilizar sus medios para invitarlos a un programa que estamos haciendo en la Universidad Nacional, que se llama Brevísimo, todos los miércoles a las 8 p.m. por la emisora de la Universidad Nacional, un programa sobre la literatura breve, en la que también hará protagonismo una figura como Borges. Gracias a todos los que nos vieron, gracias a vos, Carlos Mario, por invitarme a decir algunas cosas sobre algo tan impresionante para nosotros y que yo no soy digno de decirlas, pero que bueno, que también me alegra mucho poder tener la oportunidad de contar alguna cosa de lo que yo puedo experimentar. Gracias a todos por este espacio. Gracias, amigos. Mauro, entonces nos estaremos viendo en otra oportunidad de esta su sección Cartografía Poética del Salmón Cultural, para que nademos a contracorriente de la cultura. Hasta una próxima, amigos. Amigos salmonistas, este programa ha llegado a su final, pero no olvides conectarte a nuestro próximo programa. Tendremos muchas cosas interesantes que te van a encantar y así seguiremos navegando juntos a contracorriente de la cultura.